señores miembros de los órganos de comunicación social, un cordial buenos días. El día de hoy he considerado en mi condición de vocal decano agregado de la presidencia expresar la voz firme y clara del Poder Judicial frente a una iniciativa, a mi juicio, inadecuada del actual Consejo Nacional de la Magistratura, referente a las funciones de carácter disciplinario. Plantea el Consejo Nacional de la Magistratura esta necesidad de que ellos asuman íntegramente el poder disciplinario de todo el sistema judicial y del sistema del Ministerio Público. Y decimos un punto con claridad: no estamos de acuerdo con esta idea que importa una ampliación desmesurada de las potestades del Consejo de la Magistratura en desmedro de la potestad gubernativa que, como poder del Estado, debe tener permanentemente el Poder Judicial. Hemos notado que desde hace décadas las lógicas de reforma judicial o de nuevos planteamientos en materia de la institucionalidad judicial parten siempre de limitar o restringir las potestades de gobierno y de control que corresponden de modo nato y neto al Poder Judicial de organización. Nosotros hemos sido siempre enfáticos que la función disciplinaria integra la función de gobierno del Poder Judicial y que restringir el autogobierno judicial es finalmente tratar de quitarle sentido y fuerza a la jurisdicción y generar un sistema inorgánico de tribunales sin que exista una alternativa adecuada y coherente. La función disciplinaria que integra la potestad gubernativa del Poder Judicial está integrada, por un lado, por la necesidad de combatir y sancionar los injustos administrativos que puedan cometer los jueces en el ejercicio de su función y atentados a la ética judicial. Y por otro lado, está el tema de la inspección de tribunales, que tiende sobre todo a garantizar la corrección del funcionamiento de los órganos judiciales y además la línea de corrección de todo lo que significa la celeridad y el adecuado manejo de la carga procesal. No es correcto sostener de que si se traspasan las funciones al Consejo de la Magistratura, que eso implicaría triplicar su presupuesto por lo demás. No es correcto que ello va a ser favorable a la celeridad. Hemos visto cuánto se demoran ellos. Será mucho más si no tiene de por medio todo un trabajo previo realizado por el Poder Judicial que le pone en sus manos todo un expediente bastante consolidado. Y sin poderes de inspección, el tema se hace mucho más grave. Pero creo que lo fundamental es el propio concepto de un poder del Estado. Un órgano autónomo no puede arrogarse funciones que van a implicar disminuir sensiblemente y hacer en buena cuenta desaparecer o quitarle contenido
a los poderes propios de dirección que corresponde a los órganos de gobierno del Poder Judicial. Y finalmente, no se trata de cuestionar el sistema disciplinario simplemente con la tesis del traslado de funciones. Se trata de revisar en qué medida este sistema requiere modificaciones y modulaciones. Hago recordar a todos que el Poder Judicial tiene planteados muchos proyectos. Tal vez uno primero es la creación de los jueces contralores, ¿se acuerdan ustedes? Que el Congreso sencillamente no lo estudió o lo rechazó. Y el otro tema de los mecanismos para combatir sistemas de corrupción o de inestabilidad generalizada en distritos judiciales. Y eso tampoco ha sido en su día estabilizado. Y si a ello se une que cuando trabajamos los proyectos de presupuesto, el ámbito del control, cuando se pide garantizar la incorporación de la sociedad civil en los ámbitos del control, no se nos da el presupuesto para plantearlo y para desarrollarlo, pues creo que ahí está la explicación de algunos de los problemas que pretendo que plantea el sistema disciplinario judicial. Hemos sido muy claros y la experiencia nos ha demostrado que en el Poder Judicial no funciona aquella frase manida de otorongo no come otorongo. Hay una serie de procedimientos, una serie de mecanismos que permiten trabajar en la medida de lo posible con este tema. Pero además está la lógica de fortalecimiento a partir de mecanismos de inteligencia propio que permiten generar líneas de investigación autónoma y profundas para detectar aquellos bolsones de corrupción que necesitan ser debidamente combatidos. Todos esos proyectos están a disposición del Congreso, todos esos proyectos expresan esta voluntad del Poder Judicial de trabajar con seriedad en el ámbito de la celeridad y de la lucha contra las faltas a la ética judicial. Los problemas son mayúsculos, los problemas son graves, pero la voluntad está y hay liderazgo para ello. No se pretenda solucionar problemas internos de cada institución, tratándose de ampliar los poderes de quien los que tiene no los puede administrar correctamente. Eso no es una salida adecuada. Pero siempre el Poder Judicial estará abierto al diálogo, estará abierto a una política amplia para poder discutir desde los planos de independencia judicial, pero con absoluto compromiso, todos los problemas que nos aquejan. No se trata de ocultar los problemas, se trata de enfrentarlos y se trata sobre todo de, con conocimiento de causa, presentar aquellas alternativas más razonables, pero siempre manteniendo y fortaleciendo a la judicatura y no disminuyéndola, quitándole poderes y tratar de arrinconarla sin que sus órganos de gobierno tengan el efectivo control, como debe ser, de la institución judicial. Muchas gracias. Este comentario que usted está haciendo también va dirigido al Congreso, porque se sabe que hoy el presidente del CNM se ha reunido con la bancada fujimorista para, entre otros temas, hablar sobre este proyecto de ley. Y en segundo lugar, quería saber si este proyecto del señor Guido Aguila se hizo en consulta al Poder Judicial. ¿A ustedes les ha sorprendido o se han enterado por la prensa de este proyecto? Por la prensa. Bueno, primero que no tienen por qué consultarnos. Eso desde una perspectiva de competencias. Nosotros tampoco tenemos por qué consultarles lo que estamos haciendo. Lo ideal es trabajar líneas de carácter interinstitucional, ponernos de acuerdo en mecanismos fundamentales para mejorar todo el sistema de ética judicial. Me parece muy bien. Ahora, acá no se trata de enfrentar ni de emplazar. Se trata de decir lo que queremos decir y afirmar que estamos dispuestos al diálogo. Creo que es una vocación de diálogo.
pero siempre diciendo nuestra palabra. No nos ocultamos, no nos quedamos callados, nos sometemos a la crítica pública y salimos al frente para decir que los jueces tenemos propuestas, tenemos ideas y que al interior de la justicia existe liderazgo. Gracias. Doctor, en el comienzo de la gestión del doctor Guido Águila, él convocó a los jueces y los fiscales para ver el nuevo reglamento disciplinario del CNM. ¿Ahí no se habló de este tema? No. A ver, las propuestas que se discutieron en mesas de diálogo fueron los 3 reglamentos: el de ascenso y nombramiento, el de ratificaciones y lo disciplinario. En lo disciplinario, felizmente triunfó o se fue claro de que el CNM no puede imponer medidas inferiores a la destitución porque no tiene las facultades reconocidas por la ley y nosotros también queremos por la propia Constitución. La Constitución le da un poder residual, que es solamente destituir y a pedido del Poder Judicial. Ellos no pueden imponer una pena, una sanción menor, porque eso eso rebasa y eso limita, atenta contra las potestades propias del Poder Judicial, organización. Hemos tenido toda una polémica y hay un tema delicado aquí que va a merecer un planteamiento judicial en su momento acerca de las ratificaciones. La ley de la carrera judicial y la ley de la carrera fiscal estipulan que lo único que se analiza en sede de ratificación es solamente la idoneidad profesional y no la conducta del juez. Para la conducta están los tipos infraccionales, los procesos disciplinarios. Las conductas no se ven en un procedimiento general de ratificación. Ahí está nuestra gran diferencia con el Consejo de la Magistratura. Como todo órgano, quieren posicionarse y empoderarse y ganar más poder, pero nunca a costa del Poder Judicial. Ahí somos enfáticos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Verdad? Bueno, muchas gracias y estoy solamente a cargo de la presidencia por una semana. La idea siempre es transmitir lo que es el pensamiento más prístino de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y siempre invocar una expresión de diálogo, de acuerdos, y nos sometemos a las pautas que establece una democracia plena, una democracia representativa. En materia de leyes, quien manda es el Congreso. Y al Congreso iremos, conversaremos, diremos con toda amplitud y seriedad nuestra palabra. Y por tanto, enfrentaremos lo que haya que enfrentar, diremos lo que debe decirse y haremos lo que está en la propia línea de la conducta y de las potestades del Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores miembros de los órganos de comunicación social, un cordial buenos días. El día de hoy he considerado en mi condición de vocal decano y agregado de la presidencia expresar la voz firme y clara del Poder Judicial frente a una iniciativa, a mi juicio, inadecuada, que como poder del Estado debe tener permanentemente el Poder Judicial. Hemos notado que desde hace décadas las lógicas de reforma judicial o de nuevos planteamientos en materia de la institucionalidad judicial parten siempre
de limitar o restringir las potestades del sistema judicial y del sistema del Ministerio Público. Y decimos un punto con claridad: no estamos de acuerdo con esta idea que importa una ampliación desmesurada de las potestades del Consejo de la Magistratura en desmedro de la potestad gubernativa adecuada del actual Consejo Nacional de la Magistratura, referente a las funciones de carácter disciplinario. Plantea el Consejo Nacional de la Magistratura esta necesidad de que ellos asuman íntegramente el poder disciplinario de potestades de gobierno y de control que corresponden de modo nato y neto al Poder Judicial de la organización. Nosotros hemos sido siempre enfáticos que la función disciplinaria integra la función de gobierno del Poder Judicial y que restringir el autogobierno